Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos mis hermanos. Una vez más nos gozamos de que usted ya esté conectado desde la comodidad de su casita o el lugar donde se encuentre en este momento. Puede ser que algunos estén en su trabajo. No sé dónde estará en este momento, pero lo que sí le digo, bienvenido. Dele la bienvenida a su hermano, a su hermana que tiene ahí a la par en su casita. Dígale bienvenido, porque ahorita es un tiempo que Dios nos está permitiendo poder buscar su rostro. Así que nos gozamos, y más me gozo el saber, hermano, que Dios nos da el privilegio, nos da la oportunidad hoy de poder estar en esta casa, que ya cuando nos podamos reunir, todos vamos a estar aquí gozándonos y glorificando el nombre del Señor. Así que le voy a pedir esta tarde que usted abra ahí su Biblia junto conmigo. Vamos a dejar que sea el Señor el que nos ministre una vez más por medio de su palabra, y va a abrir la Biblia en 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 11. Dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo, le está hablando, fíjese, a Timoteo, y le está recordando lo que lamentablemente a muchos cristianos hoy día se les ha olvidado. Pero mire cómo empieza el apóstol Pablo hablando. Yo le dejé un espacio ahí para que usted ponga su nombre, y si usted tiene ahí su pantalla grande en su casa, su televisión, busque un marcador que se pueda borrar, eso sí, y escriba ahí su nombre, por favor. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, la exhortación que está dando, y le dice, pero tú, le dice, oiga esto, estás al servicio de Dios. En el transcurrir del Evangelio, en nuestro caminar diario, a muchos se les ha olvidado que usted y yo fuimos llamados, fuimos escogidos. Y como llamados, como escogidos, Dios nos da el privilegio de poder ahora servirle a Dios. Algo que le dio, por ejemplo, a nuestros hermanos que también vivían en Roma. El apóstol Pablo les dirige una carta y también a ellos les hace una exhortación. Mire lo que dice en Romanos capítulo 12 y versículo 6. De manera, dice, que teniendo diferentes dones, entonces, hermano, el servirle a Dios, ese es un don. ¿Qué es un don? Es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Nosotros no lo merecíamos, pero Él nos ha dado ese regalo de poder servir. Ese es un don. Por eso dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ustedes conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, el servir. Entonces el Señor nos hace un llamado para poder servir. Gracias, hijo. Entonces el Señor nos hace el llamado para que usted y yo podamos servir, y en ese servicio es donde el Señor quiere darte varios consejos, darnos varios consejos a nosotros en cómo poder servir. Dice Romanos capítulo 12 versículo 7, si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Si Él nos pone a servir, Él quiere que usted y yo lo hagamos con excelencia. Que las cosas que hagamos para Dios, todo lo hagamos de una manera perfecta. Ese es parte del llamado y es parte del regalo, del don que Dios te ha dado. Por eso dice, pero tú, y ponga usted su nombre, estás al servicio de Dios. Por lo tanto, usted y yo, que estamos al servicio de Dios, sirvamos bien. Porque Él nos ha dado esa capacidad, nos ha enseñado, nos ha instruido para poderlo hacer. Pero hay algo que el Señor habla a través del apóstol Pablo, exhortando a Timoteo, exhortándolo a usted, exhortándome a mí, para que tengamos cuidado y como hijos de Dios nos alejemos de aquello que puede ser de estorbo para nuestras vidas. Sigue diciendo este pasaje, por eso dice, aléjate de todo lo malo. Y me impresiona acá cuando dice que nos alejemos de todo lo malo. Quiere decir entonces que definitivamente cuando hablamos de lo bueno, es lo que a Dios le agrada que usted y yo aprendamos a buscar y hacer lo bueno.
Pero Dios nos hace un llamado y nos dice: aléjate de todo lo malo. Y para poder entender un poquito más esto, miremos en Efesios capítulo 6 y versículo 13. Por tanto, protéjanse con la armadura completa, así cuando llegue el día malo. Entonces, hermano, en algún momento va a llegar el día bueno. En algún momento nos va a tocar que atravesar el día malo. Por eso es que el Señor nos está exhortando que nos alejemos de lo malo, porque cuando llegue ese día puede traer consecuencias a nuestra vida. Y dice: así que cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Entonces, si está diciendo que va a llegar el día malo y nos está diciendo que nos protejamos poniéndonos la armadura completa, entonces el Señor nos dice: protéjanse. Efesios capítulo 6 versículo 11 dice: protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Entonces el Señor nos hace un llamado: protéjanse con la armadura que yo les estoy dando, porque el enemigo va a venir a querer engañarlos. El enemigo va a usar sus estrategias para confundirlos. El enemigo va a usar sus artimañas para hacer menguar la fe de muchos. Entonces el Señor nos hace ese llamado, nos recuerda, mejor bien dicho, que nos mantengamos protegidos, porque el día malo, en el momento que venga, tenemos que saber enfrentarlo. Tenemos que estar preparados, hermano, para ese día malo. Por eso le he puesto al tema del día de hoy, y espero que usted esté de acuerdo conmigo en por qué este tema se ha de llamar así. Porque Dios nos está preparando a nosotros como iglesia para ese día malo. Pero la pregunta es: ¿cómo estás peleando tus batallas? Esa es una buena pregunta que cada uno nos deberíamos de hacer, porque en el día malo a muchos nos va a tocar que pelear batallas, y para ello deben de estar preparados muchos de nosotros, para saber cómo estar preparado para estas batallas. Y yo le he puesto este nombre al tema del día de hoy porque lo he dividido en dos temas. Hoy va a ser la parte 1, el próximo domingo miraremos la parte 2, donde cómo realmente nos estamos preparando para pelear esas batallas. Pero hoy quiero enseñarle a la luz de la palabra cómo algunos se lograron preparar y obtuvieron la victoria, pero cómo otros, sin ser llamados a una batalla, se fueron a meter a una batalla donde no Dios les había hablado que fueran. Pero bueno, acompáñenme, vamos a ver en esta tarde acerca del rey Josías. Y mire lo que habla con respecto al rey Josías. Segunda de Crónicas, capítulo 35, si usted me acompaña, y versículo 20. Vamos a empezar viendo algo, hermano. Hay un principio para todos, y parte de este principio que Dios quiere trazar en nuestras vidas es que hay batallas en las que Dios te hace un llamado para que no te metas en batallas de otros. Ese es un buen principio. Hay batallas que el Señor quiere enseñarnos a nosotros a pelear, pero hay batallas que otros están peleando. Y si Dios no te llama a ponerte en la brecha y pelear batallas por otros, mantente mejor preparándote, para que estar dispuesto el día que Dios diga: bueno, ¿quién va a estar a la brecha? Usted diga: aquí estoy, Señor. Pero es porque usted ya fue preparado. Porque ¿cómo se quiere poner en la brecha si todavía sus ojos no ven como Dios quisiera que ve? ¿Cómo quiere usted y yo ponernos en la brecha si tal vez nuestra mano está quebrada y no vamos a tener la autoridad para poner manos? ¿Cómo quiero ponerme yo en la brecha si tal vez tengo un pie quebrado? Y le estoy diciendo lo que dice Levíticos capítulo 21, porque ahí claro dice: aquel sacerdote que tenga quebradura de mano, que tenga quebradura de pie, que sea falto de visión, da características de aquellos que no pueden presentarse delante de la mesa, a ofrecer la mesa del Señor. Dice que no se presenten. Pero Dios quiere restaurarnos. Pero entonces
yo quiero contarles así rapidito con respecto al rey Josías. El rey Josías fue un rey que se encargó de poner orden en la casa de Dios, porque me refiero en orden en la casa de Dios en el tiempo del reinado que a él le tocó, porque los que le antecedieron a él habían causado un gran desorden en el servicio a Dios, no habían celebrado la Pascua, y él se propone delante del Señor volver a reedificar todo otra vez. Pero miren lo que dice en 2 de Crónicas capítulo 35 y versículo 20. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Oiga, este rey de Egipto había salido a hacer guerra contra otro rey, pero no contra el rey Josías. Pero el rey Josías dijo: vienen contra mí, prejuzgó antes de tiempo y se dejó ir a la batalla donde no había sido llamado. Por eso le ponía yo aquí: mejor tómate el tiempo y prepárate para tus batallas, porque cuando vengan esas batallas, hermano, primero, usted y yo peleando nuestras batallas, nos vamos a formar como guerreros, como guerreras, mis amadas hermanas. Pero al no ser que Dios te esté llamando, una vez más vuelvo a repetir esto, a que pelees batallas de otros, no se meta usted a pelear otras batallas que no sean suyas. Cada uno, Dios le está dando sus batallas, de las cuales debe de aprender a pelear. Hagan lo que hizo un dueño de una ferretería. Este dueño de la ferretería dijo: bueno, suficiente tengo yo en mi inventario con tantos clavos para venir y agarrar otros clavos de otra ferretería. Ya es suficiente. Lo que quiero tratar de decir es que suficiente tenemos con nuestros problemas para querer tratar de arreglar los problemas de otro. Para empezar, recuérdese que el Espíritu Santo es el que se encarga de arreglar los problemas de otro, no somos nosotros. Claro, si usted tiene, una vez más, tercera vez que se lo digo, de parte de Dios, el llamado para ir y pelear o ponerse en la brecha donde Dios lo está poniendo, hágalo, pero bajo guianza de parte de Dios. Pero si está dejándose llevar por emociones o sentimientos, cuidado, porque puede salir lastimado. Amén. Bueno, entonces definitivamente tenemos que prepararnos para las batallas. ¿Por qué? Así rapidito. Josías, hermano, al ir a esa batalla, dice que en medio de esa batalla, en el versículo 20, mucho tiempo después de que Josías reparaba el templo, Necao salió en plan de guerra hacia Carquemis. Pero Necao envió mensajeros a decirle: oiga esto, el rey de Egipto le mandó a decir: no tengo nada contra ti, rey de Judá. No he salido a pelear contra ti, sino contra una nación enemiga. Además, oiga, Necao, rey de Egipto, había oído la voz de Dios, porque dice: Dios me ha ordenado hacer esto con prontitud. No te opongas a los planes de Dios, porque Él podría destruirte. Dándole a entender: no te metas en una batalla donde Dios no te ha llamado, porque ese no es el propósito de Dios. Es que pobrecito no tiene que comer, yo le voy a llevar que comer. Hermano, y si Dios está teniendo un trato con esa persona, ¿por qué te estás metiendo? ¿Por qué me meto? Es que no hay comida, voy a sacar mi bandera blanca y me urge que me traigan comida. Deja que sea Dios el que ponga, porque si no, lo que estamos haciendo es actuando humanitariamente. Y hermano, yo no le digo que no, qué bueno que lo haga, pero qué mejor si aprendemos a escuchar la voz de Dios, porque cuando esa provisión llegue, aquel que la necesite no va a venir y le va a decir gracias a usted, no lo va a abrazar y lo va a querer tratar de besar, sino que va a doblar sus rodillas, porque va a entender que la provisión se la dio Dios. Entonces no le está quitando a Dios los propósitos. Entonces tenemos que entender, hermano. Josías, mire, dice que en medio de la batalla una flecha lo alcanzó.
Se fue a meter donde no tenía que meterse. Hermano, se fue a un lugar, como decimos nosotros allá en Guatemala, por chute, pues, perdónenme la palabra hebrea que estoy empleando, por metido. Miren lo que le pasó. Le alcanzó al rey una flecha, lo que hizo que sus ayudantes lo sacaran del campo, pues estaba herido de muerte. Pero dice, ya en el versículo creo que 24, lo sacaron del carro de combate en que él estaba, lo pasaron a otro carro y lo llevaron a Jerusalén. Sin embargo, poco tiempo después, murió. Entonces, al estar, yo le ponía aquí, en otras batallas donde no te llamaron, puedes salir herido. Y esto es lo que le pasó a este rey, hermano. Hay batallas que tenemos que pelear nosotros, pero hay batallas que nosotros quisiéramos pelear tal vez por nuestros padres, o nuestros hermanos, o nuestras hermanas. Hay batallas que Dios le ha enviado a cada padre que la debe de pelear para que de esa manera el padre le enseñe al hijo cómo vencer en medio de una batalla. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender, hermano, a dejar que sea Dios el que pelee nuestras batallas. Porque si usted y yo nos metemos a pelear las batallas de otro, y perdonen que me tome un tiempo de explicar esto, lo que va a suceder es de que el hermano o hermana que usted fue sin guianza de parte de Dios a ayudarle, este hermano o esta hermana va a causar en usted una dependencia y no va a poder pelear sus propias batallas. Entonces tenemos que entender, hermano, que Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Nuestra dependencia total debe de estar con el Señor. Por eso es que muchos, al no entender esto, hermano, les pasa lo mismo que le pasó al rey Josías. Al final le causó una muerte. Entonces aquí viene lo que Dios quiere realmente volver a preguntarnos a nosotros. ¿Cómo estás peleando tus batallas? Necesitamos seguir aprendiendo cómo es que debemos de pelear nuestras batallas. Mire, déjeme hablarle así rapidito también acerca del rey Ezequías. El rey Ezequías dice en el capítulo 31 y versículo 20 del libro de Crónicas, Ezequías tuvo éxito en la organización del trabajo del templo porque todo lo hizo con el único deseo de agradar a Dios. Todo lo que usted y yo hagamos, que sea con el deseo de agradar a Dios. Y porque siempre actuó de acuerdo con su ley. Siempre el rey Ezequías actuó de acuerdo al Torá. Y ya le expliqué que el Torá quiere decir ley, es parte de su significado instrucción también. Él se acomodó, hermano, él buscó agradar a Dios obedeciendo la ley. Por eso Dios, dice, consideró que todo lo que Ezequías hizo en el territorio de Judá, lo había hecho con sinceridad. Entonces aquí hay algo. Todo lo que usted y yo hagamos, Dios ve si realmente lo hacemos con sinceridad. Y fíjese que en segunda de Crónicas capítulo 29 versículo 1 dice que el rey Ezequías cuando empezó a gobernar tenía 25 años. Entonces me puse a escudriñar, hermano, cómo es que tan jovencito él logró tener muchos triunfos, de lo cual le agradó a Dios, pero él hizo muchas cosas que vamos a ver más adelante también. Pero lo que me impresionó aquí, hermano, es de que algo que aprendió el rey Ezequías en medio de las batallas, que sabía que le iba a tocar que pelear, aprendió a depender de Dios, a buscar a Dios, que en medio de cada batalla, antes de ir y enfrentarse, pedía consejo a Dios. Porque Dios le iba a enseñar qué estrategias tenía que usar en cada una de las batallas. Podemos ver a la luz de la palabra cuántos se acercaron al Señor pidiendo instrucción, hermano, cómo vencer al enemigo. Imagínense que usted en esos tiempos o en los tiempos que vivimos ahora, el Señor viene como hizo con Josué, le dijo, ve y dale 7 vueltas a Jericó.
que al final vimos que no eran 7 vueltas, 13 vueltas le dio para que los muros cayeran. Parte de una estrategia que le dijeran: ve y empieza a sonar el shofar. ¿Qué estrategia te puede dar Dios a ti? Bueno, eso vamos a verlo más adelante. Pero entonces el rey Ezequías aprendió a depender de Dios, aprendió a oír la voz del Señor. Entonces dice en el versículo 5 y 6: armándose de valor, Ezequías fortificó, reparó las brechas, reconstruyó las torres. Oiga esto, hermano. Dice: también puso jefes militares al frente de la gente, convocó a todos en plaza que estaban frente a la entrada de la ciudad y los animó con estas palabras. Ya lo leyó conmigo. Mire entonces, solo aquí 8 pasos que él aprendió de parte de Dios. Número 1, él aprendió a armarse de valor. Hermano, en medio de las batallas que estés atravesando hoy día, tienes que armarte de valor. No tienes que ser cobarde. Por eso es que el apóstol Pablo le dice también a Timoteo: porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, ¿y qué dice? Y de dominio propio. Ármate de valor. Entonces yo te digo, ahorita en medio de las batallas que te esté tocando que pelear, ármate de valor. Eso es lo que el Señor le enseñó al rey Ezequías, y él aprendió. Y entonces él empieza hablando, diciendo: ármense de valor, porque yo ya me armé de valor, porque Dios me habló. Entonces la exhortación para ti, para mí, ¿cuál es? Ármate de valor, porque al armarte de valor, entonces vas a poder hacer lo que dice aquí: fortificó y reparó las brechas de la muralla. Fortificó las murallas. Al fortificar las murallas, tienes que reparar esas brechas. Tienes que ver si hay algo donde el enemigo puede infiltrarse, cositas tan pequeñas, pero esas cositas pequeñas, como dice la Biblia, son como las pequeñas zorras que pueden echar a perder las grandes viñas. Cuidado con aquello. No, ese es un problemita tan pequeño, hermano. Cuidado, esos problemitas pequeños son los primeros que tienes que batallar contra ellos, sacarlos, derribarlos, cancelarlos, anularlos y echarlos al abismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que esos pequeños problemas no te vayan a repercutir después. Mire, sigue diciendo: reconstruyó torres. Y las torres, hermano, al reconstruirlas, le daba entonces la capacidad al rey de poner hombres llamados centinelas para que velaran, para que cuidaran. ¿Qué es lo que el Señor nos llama a nosotros también? Que nos levantemos como centinelas, que estemos pendientes, para que no seamos como a las vírgenes cuando el amado vino y las halló durmiendo, sino que usted y yo estemos pendientes cuando se acerque el enemigo, y usted y yo, porque ya tenemos la armadura de Dios, sepamos cómo pelear en ese momento. Algo más, número 5, mire qué más dice: puso un muro, y sobre ese muro que reedificó puso otro muro. Entonces, esto el muro y el antimuro, hermano, es de que usted y yo no nos vamos a confiar. Tenemos que estar preparados en todo tiempo, porque también dice que fabricó muchas lanzas y escudos. Entonces tenemos que saber, hermano, de la armadura que Dios nos ha dado, qué es lo que nosotros en el momento que venga un dardo, ponernos inmediatamente, o es mejor bien dicho, tener ya el casco, ¿verdad? El yelmo. Viene una flecha, inmediatamente agarrar usted el escudo de la fe. Pero si empieza a dudar, ¿será que es de Dios? ¿Será que Dios quiere que yo haga esto? El peor enemigo, una vez más se lo recuerdo, de la fe, ¿cuál es? Es la duda, es la desconfianza. Entonces, cuidado, hermanos, porque el enemigo dice que está como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces tenemos que prepararnos nosotros. Y por eso dice la Biblia, en 2 Crónicas 32:6, que preparó, oiga, dice, preparó a sus jefes, a sus militares. Dios lo que quiere es que usted y yo nos preparemos, que estemos capacitados. ¿Por qué? Porque en el momento que venga esa batalla fuerte, usted y yo ya preparados, hermano, el Señor quiere ministrarnos ánimo. Hermano,
Dice que aproximadamente el Señor estuvo en su ministerio 3 años y medio con sus discípulos. Y cuando el Señor muere, pero resucita al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, pero antes de ascender, encuentra a 2 de sus discípulos desanimados. ¿Cuánta gente hoy día, hermano, hermana, anda desanimada? Ay, Dios mío, a ver si ya va a terminar esto. Ay, Padre, y yo tantos dones que tengo, ¿y dónde los voy a poner por obra? Ay, ¿cómo que ay, Señor? Ya es el momento que usted active otra vez esos dones dentro de casa. Si tiene el don de profecía, pues agarre, y si tiene un gatito, un perrito, aunque sea ellos, no tiene nadie más, y empiece a orar ahí delante del Señor, y el Señor va a derramar de su Espíritu Santo y va a empezar a hablar profecía para edificación del cuerpo, dice la Biblia. Usted se va a poner con su familia, con sus hijos, su esposa, su esposo, van a estar ahí. Y si usted tiene el don de profetizar, Dios le va a dar en ese momento, porque escrito está que hay entre vosotros cuando reunís, o solo es cuando nos congregamos en una iglesia. No, es ahora que estamos en casa, ahí se van a desarrollar esos dones. Si tiene el don, bueno, eso no sería un don, ¿verdad? Si tiene mal carácter, ahí se va a evidenciar. Porque ese mal carácter no es un regalo de Dios, esa es una obra de la carne. Pero entonces se van a evidenciar lo que tenemos, los frutos. Y el Señor viene y dice que les dio ánimo a aquellos 2 discípulos, desanimados andaban. Y en el momento que parte el pan y lo comparte con ellos, ahí les ministró ánimo. Bueno, entonces fíjese, tenemos, dice en 2 de Corintios capítulo 3, usted que tiene abierto ahí en su casa la palabra del Señor, dice: tengan confianza y sean valientes, no se desanimen ni les tengan miedo al rey de Asiria y a su gran ejército. Nosotros somos más poderosos. Si Dios con nosotros, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién contra nosotros? Y dice, el rey de Asiria confía en sus ejércitos, pero nosotros... Le estoy leyendo 2 de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Pero nosotros tenemos a Dios de nuestra parte y Él peleará por nosotros. Al oír al rey, el pueblo cobró valor. Quiere decir que todo ese pueblo andaba desanimado. ¿Y sabe qué hace el Señor ahora? El Señor nos vuelve a recordar esas palabras, y esas son las palabras de ánimo que el rey le dio a todo su ejército, y las palabras de ánimo que el Señor nos da hoy, una vez más, recordándonos que si Dios está de nuestra parte, Él peleará por nosotros. Y al ver esto, entonces, hermanos, podemos ver de que el Señor quiere definitivamente capacitarnos como guerreros, como valientes. Y como valientes, déjeme mencionarle uno de esos valientes, José Basebet. ¿Quién era José Basebet? Bueno, 2 de Samuel capítulo 23 y versículo 8 dice: los guerreros más valientes del ejército de David eran 3. El primero de ellos era José Basebet, hijo de Jacmoni, y era el jefe de los 3. En cierta ocasión mató con su lanza a 800 hombres. Usted se puede imaginar por un momento esa escena, hermano, ese momento de guerra, y él con su lanza matando a todos los enemigos de Jehová. Y no, al ver la gran cantidad, no salió huyendo. Por eso fue considerado él como jefe de estos 3 valientes, porque no tuvo temor. Por eso le puse aquí, era un valiente guerrero. Y hoy lo que el Señor nos está hablando a nosotros, que nos quiere ver, es como valientes guerreros, como mujeres valientes que no van a tener temor. Mire, le voy a hablar de uno más, llamado Eleazar. Eleazar, dice en 2 de Samuel capítulo 23 y versículo 9, el segundo era Eleazar,
hijo de Dodó, de Ahob. Eleazar estuvo con David en Pasadim cuando los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. En esa batalla, los israelitas, oiga esto, huyeron. Ay, pues, ¿cómo así? ¿Cómo que los israelitas sí habían sido preparados como guerreros? Pero al ver el gran ejército tuvieron miedo y huyeron. Cualquier parecido, como decía un apóstol, es pura coincidencia, ¿verdad? Pero hermano, aquí no tenemos que huir. Si por eso estamos viendo cómo realmente estamos peleando nuestras batallas. Pero primero tenemos que aprender cómo a la luz de la palabra estos hombres de fe creyeron, fueron valientes. Y aunque hubieron algunos que se iban, tuvieron temor, ellos permanecieron firmes. Y eso es lo que Dios quiere ver en estos últimos tiempos. ¿Quiénes vamos a permanecer firmes? Por eso la palabra del Señor dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar. Mire, sigo leyendo versículo 10. En esa batalla los israelitas huyeron, pero Eleazar se quedó matando filisteos hasta que el brazo se le acalambró. A pesar de eso, no soltó la espada. Cuando los soldados israelitas se dieron cuenta, regresaron a ayudarlo, pero solo encontraron soldados muertos. Así que se apoderaron de las pertenencias de los filisteos. Ese día, Dios le dio una gran victoria a Israel. Pero ese día, hermano, ¿se puede usted imaginar tener la espada y sentir calambres? Pero a pesar de eso, el enemigo venía, no soltó su espada. Amado hermano, hermana, no sueltes tu espada es la palabra de Dios. No la sueltes, porque en momento de dificultad, en momento de situación difícil, el Señor quiere que por medio de la palabra tú aprendas a vencer. Por eso dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el Señor nos enseña, mire, el tercero, que era otro valiente de David, era Samá. Y Samá dice en 2 Samuel capítulo 23 y versículo 11: el tercero era Samá, hijo de Agé de Arat. Los filisteos se habían reunido en un campo sembrado con lentejas para atacar a los israelitas. En cuanto los israelitas vieron a los filisteos, huyeron. Pero Samá no se movió del campo. Ahí está bien, gracias hermano. Pero oiga esto, pero no se movieron, huyeron, hermano. Una vez más los israelitas, al ver el gran ejército, salen huyendo. Pero mire, dice: pero Samá no se movió del campo, sino que lo defendió y mató a los filisteos. Ese día, una vez más, Dios les dio una gran victoria. Ahora la pregunta, una vez más, en el día en que estás oyendo este mensaje, o hoy mismo, ¿tienes ese día de victoria? Aquí es donde Dios nos está confrontando a cada uno realmente a que nos logremos mantener firmes, hermano, a que podamos resistir en el día de la batalla, a que nuestras fuerzas no mengüen, sino que es cuando más tenemos que agarrar fuerza. Es donde dice y escrito está la palabra del Señor, y tomar eso como un rema para nuestras vidas. Cuando dice: en medio de nuestras debilidades el poder de Dios se perfecciona. Ahí es donde usted y yo tenemos que aprender a resistir. Por eso dice en Santiago capítulo 4 y versículo 7: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que resistir, no tenemos que darnos por vencidos. Por eso, una vez más, Efesios 6:11: revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Tenemos que resistir, tenemos que mantenernos firmes, no tenemos que dudar del poder de Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que permanecer, saber que hemos tenido un llamado no para salir huyendo, sino para hacer frente.
a cualquier batalla que se nos avecine. Aún si estás atravesando ahorita una etapa de enfermedad, ten presente que en medio de tus enfermedades el Señor ya las llevó en la cruz del Calvario, y tú tienes y yo tengo que confesar que el Señor me puede sanar. Pero no dudes, no tengas temor. Y entonces, hermano, para ir terminando, ahora viene el Señor y solo nos recuerda nuevamente: pero tú estás al servicio de Dios, por eso aléjate de todo lo malo. Una vez más, recuerda, estás al servicio de Dios. Hermano, hermana, no se te olvide, tú y yo estamos al servicio del Señor, que va a venir el día malo definitivamente, pero el Señor nos hace un llamado, nos dice: apártate del día malo. Y la manera para apartarme del día malo es revistiéndome de toda la armadura de Dios. Me voy a poder apartar de lo malo, porque voy a saber. Por eso dice uno de los proverbios: el sabio ve venir el mal de lejos, ¿y qué hace? Se aparta. Entonces tenemos que ser sabios, apartarnos del día malo. Por eso, en lo que hemos visto en el transcurso de esta enseñanza, esta predicación, Dios nos ha hablado: prepárate para tus batallas. Prepárate, así como estos hombres se prepararon, y no pelees batallas de otros, solo que Dios te lo mande. Solo que Dios te haya capacitado, vas a poder pelear batallas de otros. ¿Se acuerda aquel hombre que tenía 7 hijos? Gemuel creo que era. Y los hijos, como vieron que el apóstol Pablo hablaba en nombre de Cristo, en nombre de Jesús, y echaba fuera demonios, dijeron: esto es fácil, nosotros vamos a hacer lo mismo. Lo intentaron hacer, y los demonios le hablaron a ellos y les dijeron: sabemos quién es Pablo y sabemos quién es Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que los dejaron desnudos y los golpearon, porque no estaban preparados para una batalla de esa magnitud. Entonces el Señor nos prepara, pero entonces el Señor nos habla una vez más: no te metas en batallas donde no te han llamado. Pelea tus propias batallas. Por estar viendo la viga del ojo del hermano ajeno, no te estás viendo la viga que está en tu ojo. Por estar viendo solo los problemas del hermano. Yo creo que el hermano podría solucionar sus problemas haciendo esto y esto. La pregunta sería: ¿y tú ya lo estás haciendo para tu vida? Porque al parecer muchos tienen los mismos problemas que otros, pero si quieren solucionar los problemas de otros, pero sus propios problemas no. Y como hablábamos como 2-3 domingos atrás, por cuidar otras viñas, estás descuidando tu propia viña. Y dice en Cantar de los Cantares: y encima de eso, no vas a quedar bien porque sus hermanos se enojan. Vas a tratar siempre de quedar bien con los demás, ayudar a los demás, porque no te propones primero en tu vida y proponerte en la vida de tu familia. Decía número 3: Dios considera tu sinceridad y no te dejará. Dios no nos va a abandonar. Dios nos va a dar las soluciones, así como se las mostró y vimos al rey Ezequías. Le dio el valor, fortificó los muros, se armó, hermano. Así de la misma manera el Señor ve tu sinceridad, sabe cuál es tu condición. Él nos va a ayudar en medio de nuestras batallas. Claro, hay que definir, pero eso vamos a verlo más adelante. Hay que definir cuáles son esas batallas. Valientes guerreros: José, Basebet, Eleazar, Juan, Pedro. Al nombre de cada uno de todos de los hermanos que están en casa, ¿verdad? Ahí ponga su nombre también. Diga: faltó mi nombre ahí. Ponga su nombre, porque usted también es un valiente hombre o mujer, guerreros de Jehová. Por eso dice, vimos también, al ser confrontados, la pregunta una vez más sería: ¿cómo estás peleando tus batallas? ¿Cómo las estás peleando? Doblando rodillas, ayunando, clamando. Pero la otra pregunta es: ¿sabes cuáles son tus batallas?
Y yo creo que aquí podríamos quedarnos para el próximo tema. Saber, claro, si usted quiere saber cuáles son sus batallas, le invito a que no se pierda el próximo domingo en la comodidad de su casa, saber cuáles son esas batallas, que tal vez algunos no se atreven a decir, pero ahí están escondidas en lo más profundo de su corazón. Pero mire, dice en el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 34. Hebreos capítulo 11 y versículo 34. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. ¿Sabe qué es lo que el Señor quiere hacer primero en su vida y en mi vida? Hacernos fuertes, valerosos, sin temor, sin miedo. A que cuando venga una batalla no te pase lo que le pasó en 2 oportunidades al pueblo de Israel, que salió corriendo, sino que en medio de una batalla donde te están preparando, ahí nos están preparando a nosotros en las batallas. Aunque alguien diga, hermano, pero he perdido muchas batallas, puede ser, y tal vez no solo usted, hermano, a mí me ha tocado también, y he perdido muchas batallas, pero he tenido la confianza que el Señor ministra a mi vida, que la guerra todavía no se ha terminado, y en medio de las batallas que he perdido, he doblado mis rodillas, me he humillado delante del Señor, le he pedido su auxilio y el Señor me ha contestado por su palabra, y el Señor me ha dicho: 7 veces cae el justo, 6 veces cae el justo, y la 7ª se levanta, porque sabe en quién ha confiado, en quién ha creído. De la misma manera yo te exhorto, hermano, que nos preparemos. Y te recuerdo, ¿realmente estás preparado para la batalla? Empieza a prepararte. Es tiempo que nos preparemos. Este tiempo que estamos pasando ahorita va a terminar. No para siempre se tría el trigo, dijo el Señor. Este tiempo va a terminar, el que estamos pasando ahorita, pero vienen tiempos mejores en los que Dios, como decía un pastor que oía esta semana, en los tiempos de sequía, hermano, Dios va a poner abundancia. Dios va a hacer que aquellos ríos que no tenían, que estaban secos, Dios va a hacer que fluyan nuevamente. Como escrito está en la palabra del Señor, hará que fluyan ríos de agua viva sobre cada uno de nosotros. Porque te recuerdo, ya para terminar, tú eres como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces Dios te está preparando, y en esa preparación es donde Dios va a seguir hablando en nuestras vidas. Ahí en tu hogar, cierra tus ojitos, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que una vez más Él ministre en nuestras vidas, que una vez más el Señor siga hablando a nuestras vidas, pero sobre todo que tú y yo le podamos decir que Él pelea nuestras batallas. Él es el que pelea nuestras batallas, y si Él pelea nuestras batallas, hermano, llevámoslas de ganar. Fíjate a ver si ponemos un momento, hermano, un momento, su vida, mi vida, en adoración, y confesamos con nuestros labios: Él pelea mis batallas, Él pelea mis batallas. Que usted y yo le podamos decir: sí, Señor, yo sé que tú peleas mis batallas, que yo se lo puedo expresar con mis labios, el saber que si Él está peleando la batalla, Él me va a ayudar, Él no me va a dejar. Y se lo podemos cantar, se lo podemos decir, y yo lo creo, y yo lo creo. Y que tú se lo puedas decir ahí en tu hogar: Señor, yo sé que tú estás peleando las batallas por mí. Ayúdame, por favor, a vencer. Yo sé que tú peleas por mí, Señor, y te lo decimos esta tarde, Padre, porque tú peleas por nosotros, Señor, y tú ya ganaste. Esa es la mejor noticia. El Señor ya ganó las batallas. Solo quiere que hagas acto de presencia. Digámoselo al Señor. Díselo, sí, Señor. Prepara
presente.